Por eso, hoy el encuentro es tan especial. Hoy nos convoca el relanzamiento de El territorio marca el destino, un libro que nos invita a repensar el marketing turístico no solo como una herramienta de promoción, sino como una forma de cuidar, conectar y transformar desde la esencia de cada lugar. Es un gusto presentarles a nuestro querido amigo y asociado Arbey Granada de la Unión Coffee Farm, quien hoy nos comparte esta obra, fruto de su experiencia y de su mirada sobre el branding territorial. Su trabajo nos inspira a entender el turismo desde una perspectiva más consciente, más humana y profundamente conectada con nuestros territorios. También nos acompaña Julián Guerrero, quien apoyó este proceso con el prólogo del libro y hoy se suma a esta conversación. Arbey, bienvenido. Este espacio es tuyo y estamos muy atentos para escucharte y seguir aprendiendo juntos en este camino de transformar el turismo con propósito. Adelante. Muchísimas gracias, Dana, muy amable. Gracias a todos los asistentes, gracias a Cotur por brindarnos el espacio de compartir pues un poco sobre el libro. Realmente hoy vamos a tener una conversación amena. Julián lo decía ahorita antes de entrar al aire, es una conversación entre amigos, ¿cierto? Entre personas que compartimos o tenemos el mismo propósito y es hacer un turismo bien hecho en un marco del desarrollo sostenible y regenerativo. Y este libro pues viene a aportar un poco a eso y acompañar en el proceso. Entonces, saludo a Julián, quien en este momento está también ya conectado desde Roma, en Italia. Julián, ¿qué tal? Hola Arbey, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos los que están reunidos hoy, especialmente a Laura Durana, presidente de Acotur, y a todo el equipo de Acotur también. Perfecto, Julián. Pues si quieres, empecemos la conversación. Tuve el honor de que el libro cuente con tu prólogo, así que tú ya antes que a alguno de los que esté conectado conoce el libro. Así que empecemos, Julián, esta conversación agradable. A ver. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a Arbey por la invitación a este conversatorio y a Acotur también por abrir este espacio. Yo creo que es un espacio absolutamente importante para reflexionar sobre, no sé, los desafíos de no solo el marketing y la promoción de destinos y el branding, sino también de nuestra responsabilidad como empresarios, como actores del sector turismo en Colombia hacia el futuro, de cómo logramos que realmente esta sea una industria que le traiga tantos beneficios al país en términos de generación de empleo, de creación de oportunidades, pero pues también una manera que contribuya al fortalecimiento de las comunidades en los diferentes territorios y a la conservación del medio ambiente. Y eso es algo que está a lo largo de la obra de Arbey, ese compromiso y ese trabajo en las comunidades y ese compromiso con el turismo regenerativo y sostenible. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Yo quería arrancar, Arbey, preguntándote por la historia personal de dónde nace la idea de escribir este libro. Tú eres un empresario de turismo y como todos los empresarios de turismo sabemos, son personas muy ocupadas que viven dedicadas a resolver problemas, a conseguir clientes, a la operación de las experiencias turísticas, etcétera. ¿De dónde sale la idea de escribir este libro? El momento exacto, si hay como un hito, un momento de una conversación, de una revelación, yo no sé cómo sea, pero cómo se detonó esta idea de escribir el libro. Gracias, Julián. Empiezo diciendo que ojalá se me hubiera ocurrido en pandemia, que teníamos mucho tiempo para hacerlo, pero no fue ahí. Fue precisamente después de pandemia, para ser exactos, en el año 2022. Si bien yo venía escribiendo justo antes de pandemia, cuando terminé mi especialización en marketing y comunicación de los destinos turísticos, venía escribiendo artículos pequeños como crónica o algunos artículos editoriales para principalmente una plataforma del turismo muy conocida a nivel mundial de habla hispana, que es Hostel Tour. Digamos que ahí tenemos la oportunidad de escribir pues lo que pensamos y compartir ese conocimiento. Y yo tenía una cuenta logré tener pues acceso a una cuenta para poder compartir lo que escribí allí. Pero en 2022 sucede algo que
que realmente me plantea la necesidad. No puedo decir que fue algo que yo venía pensando y que mi sueño era escribir un libro, jamás, nunca lo pensé así. Admiro mucho a quienes realmente tienen la escritura como su oficio, ¿cierto? Porque saben de literatura, gramática y pues de la lengua española, castellana muy bien, cosa que yo hasta ahora estoy aprendiendo. Y en 2022 pasa algo muy puntual, y es que tengo la oportunidad en el mes de noviembre de ir a remar por la paz, ir a San Vicente del Caguán, y con los chicos de Remando por la Paz, un festival que se hace de rafting cada año, pues ahí los conocí, y cuando fue un viaje transformador, que puedo andar un poco más con alguna pregunta que suceda más adelante, pero que realmente fue ese momento el que me hizo cuestionar. O sea, sale de un cuestionamiento, de una incomodidad, y es cómo hacemos para que más personas vengan aquí y se quiten ese pensamiento de que es un lugar imposible, que es un lugar peligroso, que quienes me van a atender de pronto me hagan daño. Y ahí es donde dije, debo de alguna manera plantear una visión diferente de la comunicación, porque infortunadamente el marketing son teorías que se vienen de afuera y se implantan aquí. Y nosotros tenemos una dinámica tan diferente. Entonces, ese quiebre sucedió, y para terminar así, remando por la paz. Y con un lema muy fuerte, y es cambiamos armas por remos. Cuando yo escucho eso, digo, yo tengo que hacer algo. Precisamente en ese punto no sabía que era sobre marketing. Yo solo sabía que tenía que escribir ya. Y ahí es donde nace esa necesidad, de esa incomodidad de escribir. Poco a poco se empieza a ordenar ese tema hacia el marketing y el branding, pero yo simplemente empecé a escribir sobre turismo, sobre cómo generar valor o cómo mostrar que generamos valor, porque muchas experiencias de empresarios ya tienen el valor creado, pero no lo saben mostrar. Entonces, concretos fue en ese momento, Julián, que dije, tengo que escribir, y arranqué. Mm. Por Pues, las noches, también lo aclaro, porque no había mucho tiempo. Y ahí mi esposa, Elizabeth, fue un papel súper fundamental. pues es muy bonita esa anécdota porque veo que hay una asociación también del libro y el deseo de escribir con contribuir a la construcción de la paz. Y si algo ha traído la paz, pues la paz limitada que hemos logrado, pero finalmente la firma del acuerdo de paz fue abrir tantos territorios al turismo, a los viajes, y hoy en día, pues cada vez más los colombianos y los extranjeros podemos viajar a diferentes lugares del país a conocer y a descubrir esos paraísos increíbles que tenemos como nación y que estuvieron durante tanto tiempo pues cerrados a todo el mundo por las razones que sabemos. Así que muy bonito saber que hay una connotación asociada también a la construcción de paz, y sin duda el turismo es una herramienta. Te quiero preguntar otra cosa, y voy a decir una cosa antipática, pero ¿no te parece que ya hay muchos libros de marketing y de marketing turístico? ¿Por qué es importante el marketing turístico y por qué era necesario un libro nuevo de marketing turístico? Quiero decir con esto, y digo tomando el pelo, ¿cuál es ese elemento diferenciador de tu libro frente a otros libros que se pueden haber escrito sobre el tema? Claro que sí, pero antes de responderte, quiero saludar a nuestros amigos de México. Miren, hay un aula completa, que no está toda llena, pero están participando ahí desde el TESBG de Villaguerrero en el Estado de México. Tuve la fortuna de ser invitado a un conversatorio allá, y pues no los podía dejar por fuera, así que los invité, pero me alegra enormemente que los hayan convocado en un aula. Eso multiplica mucho más el mensaje, cosa que me alegra bastante, y de verdad que agradezco mucho a los profesores, a los docentes y estudiantes del TSBG de Villaguerrero. Julián, mira, sí hay muchos libros de marketing, y he tenido la fortuna de leer bastante sobre pues, de algunos autores, y muchos de estos libros precisamente porque
Terminé mi especialización antes de pandemia, después hice una maestría cuando terminé la maestría dije no voy a estudiar más. Y ahora estoy haciendo un doctorado en marketing y data intelligence. O sea que estoy leyendo mucho. La diferencia es que estos, como lo decía, son modelos normalmente traídos de Europa o Estados Unidos, implantados acá, en donde todo está en función de la productividad. Y en mi entender, están haciendo que el turismo sea una actividad extractivista como cualquier otra. Porque lo que interesa es promocionar, divulgar, comunicar. Lo importante es que al final cualquier acción de estas lleve a vender y vender y vender y vender. Y no estoy diciendo que esté mal. Es decir, lógicamente, yo no tengo un negocio para que lo vean de lindo. Soy el primero en decir que debemos trabajar para vender, porque para eso es el marketing, ¿cierto? Y me voy a ir un poco como a mi rol de profesor. Mientras conozcamos muy bien nuestra oferta y sepamos esa oferta, hacia dónde va, quién es esa demanda, solo cuando yo tengo estos dos, creo un puente. Y la mayoría de libros hablan del puente, pero no hablan ni de quién soy, ni para quién quiero comunicar o para quién quiero crear ese puente. Esa es la diferencia del libro. La diferencia de mi libro a otros libros es que veo el marketing y el branding, que además van juntos como hermanos, como una herramienta, y lo dice el subtítulo, para cuidar, conectar y transformar. Donde la venta, que es lo que dice el marketing tradicional, debe ocurrir al final, la venta es una consecuencia. Es decir, yo debo hacer también las cosas, disfrutar tanto lo que yo hago y que cada acción tenga sentido, tenga propósito, tenga un objetivo claro, que por consecuencia de hacer esas cosas bien, se da la venta. Entonces, cuando yo hago eso, la venta, a veces dice uno, mira, me ha pasado, y en el libro, que son 27 aprendizajes de la vida propia, pero llevándola hacia el marketing, vamos a hablar más adelante de eso y tenemos el ratico para contar un poco, aunque no quiero hacer mucho spoiler porque que la idea es que lo lean, pero el tema aquí es cuando uno cobra, porque vendió, siente como que, y fuera de eso me van a pagar. Es decir, lo disfruta uno tanto como operador, tanto como hotelero, tanto como guía, que se puede pensar eso, pero es que me pagan por eso. Y es el sueño de muchos, yo lo he escuchado en otras industrias, y es que haz algo que te guste tanto, que no sientas que es un trabajo, ¿no? Que a veces suena cliché. Pues este marketing habla de eso. Hagamos las cosas bien, con conciencia, con coherencia y verán que la venta va a ocurrir. Esa es la principal diferencia, Julián. Qué bien. Bueno, pues como dices tú, no podemos hacer spoilers de todo porque entonces no compran el libro ni lo leen. Ya tienen la clase y el resumen gratis con este conversatorio. Pero sí le quiero decir a los participantes que una cosa muy bonita del libro es que está lleno de historias personales de Arbey, de viajes, pero también está muy lleno de frases muy sencillas, muy directas, con mucha chispa y de cosas como contraintuitivas o frases que le quedan uno resonando en la mente. Y no me aguanto empezar diciendo una que tengo aquí escrita que hace relación a ese elemento diferenciador del que habla Arbey, y es que él dice, este no es un manual para hacer marketing, es una invitación a repensar cómo nos relacionamos con los territorios que promocionamos, con las comunidades que los habitan y con los viajeros que llegan. Y yo creo que eso en parte resume lo que tú también acabas de decir y lo dices aquí muy bien, y es volver a pensar la relación que tenemos nosotros como empresarios de turismo con los territorios, con las comunidades y con los viajeros. Y eso es un elemento sin duda pues muy diferenciador del libro que escribiste. Hay
otro elemento que tú mencionas en la introducción al libro que me gusta mucho, y es que utilizas una metodología novedosa y hablas bueno, de un estudioso, un académico que habla de la metodología del sentipensar, que es Orlando Falsborda. Yo me imagino que tú eres fan de Orlando Falsborda, una gran persona, un gran académico, pero quería que nos contaras un poco de qué se trata esa metodología del sentipensante de Orlando Falsborda y por qué la escogiste. Mira, gracias por la pregunta porque es de las cosas que yo más me cuestioné. Cuando yo empecé a escribir el libro, yo empecé a escribir por escribir, ya lo comenté ahora, pero cuando le empecé a dar orden y dije, vamos a llevarlo por el tema de marketing y branding, porque además esa decisión ocurre después de terminar la maestría. Eh, Dije, pero aquí todo es muy técnico, todo es muy, haga esto, haga aquello, haga lo otro. Y investigando sobre las metodologías, volvemos a lo mismo, no son propias. Pero me encontré con una que se utiliza, y aquí yo quiero dejar algo muy claro. Primero, en la frase que leíste, Julián, soy transparente en lo que hay en el libro. No es un manual de venta, porque no es eso. Para eso hay otros escritores, porque además marketing y ventas es otra cosa. Incluso en las empresas grandes, el departamento de marketing es uno, que es el que diseña la estrategia, y el que vende es el que toma después de que ha cautivado el marketing y genera la venta. Entonces, por eso no es un manual de venta. ¿Cierto? Es un manual, no es un manual, es es un sentir y pensar juntos, en donde está lo técnico, porque no lo puedo desconocer, mucho menos habiéndolo estudiado, pero está el sentimiento profundo de entender quién soy y para quién estoy trabajando. Y entonces yo lo resumo en una frase muy sencilla, y es que pensar sin sentir deshumaniza. O sea, yo no puedo pensar simplemente, o sea, solo la razón, eso genera dinero, entonces lo voy a vender. Y no sentir, porque deshumaniza. Solo se vuelve un negocio, signo, billete. Ahora, si eso lo hace a usted sentir feliz, bueno, pues está bien, hágalo, porque, pero es que aquí estamos, y eso también hay que dejarlo claro, en un marco de desarrollo sostenible y regenerativo, y eso ya exige un nivel de pensamiento diferente. Entonces, pensar sin sentir deshumaniza, y sentir y pensar, o sea, solo sentimientos, solo corazón, y sin pensamiento, desorienta. O sea, solo sentir y tomar por impulso, porque nos ha pasado muchas veces en las empresas, actuamos por impulso, desorienta, no sé hacia dónde ir, me pierdo. Entonces, mire, como por un lado puedo deshumanizar y por el otro lado me puedo desubicar. Por eso las dos deben ir juntas. Y eso, lo digo en el libro, no es un invento mío, ni yo aquí estoy hablando de métodos o metodologías nuevas. Es algo viejísimo y para fortuna nuestra, queridos colombianos y quienes nos escuchan en México y en otros países que están conectados, Argentina, por ahí vi a alguien de Panamá también, que les mando muchos saludos, es una metodología colombiana, latinoamericana. Orlando Falsborda es de la costa Caribe, fue, porque ya murió, pero dejó su legado, y es una persona que nace precisamente o empieza a trabajar con las metodologías inglesas, europeas. Él tuvo mucho estudio en Estados Unidos y mucha aplicación de esos estudios en Europa, y cuando llega aquí empieza a trabajar en terreno se da cuenta de eso. Además, que llegaban con técnicas, con metodologías, y cuando iban a trabajar con las comunidades, se daban cuenta que las comunidades tenían un conocimiento propio que él no podía desconocer. Y eso hace el sentipensar. Es que no es solamente yo como investigador o como empresario o como autoridad sienta y piense, sino que me relacione con quien tiene un sentimiento y un pensamiento diferente al mío en el territorio.
precisamente para poder entender esas dinámicas y hablando específicamente de marketing y branding, cómo entre los dos, entre la comunidad, entre el local y el que viene afuera, sea como empresario, como guía, como investigador, pueda armonizar ese conocimiento, compartir, dar y aprender y recibir ese conocimiento. Y solo así llevar el mensaje afuera. Porque nos pasa en toda Latinoamérica. Llega un gobierno, llámele local, departamental o nacional, y dice, vamos a hacer esto, desconociendo las particularidades de nuestro territorio. Y si algo tiene América Latina y el Caribe, es que aunque nos une en muchos de nuestros países el idioma, todos somos diversos, aunque similares, pero muy diversos. Entonces, por eso es necesario sentir y pensar con las comunidades, en el territorio, entendiendo sus necesidades, sus problemáticas, sus oportunidades. Es más, hablemoslo en términos administrativos, podemos hacer un DOFA con la comunidad y sale algo divino. Eso es. Por eso no es otra metodología importada, es nuestra, orgullosamente latinoamericana. Qué bien. Bueno, yo quiero que empecemos como a desmenuzar un poquito el contenido del libro. No vamos a contar aquí acerca de los 27 aprendizajes porque no terminaríamos nunca, pero esos 27 aprendizajes están organizados en 5 capítulos distintos, en 5 secciones. Y quisiera como que nos dijeras algo acerca de cada una de ellas, arrancando por el primer capítulo, la primera parte, que habla de los fundamentos del marketing turístico. Ahí tú te refieres a tendencias actuales, a los destinos turísticos, al marketing tradicional y a la necesidad de un nuevo enfoque que tú llamas ese enfoque particular y nuevo, que es el concepto del marketing responsable. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de en qué consiste ese marketing responsable del que hablas en tu primera sección del libro? Ok, el primer capítulo aborda 5 aprendizajes y ese primer capítulo habla de los fundamentos. El libro está escrito en clave de ensayo narrativo, es decir, es narradito, no es un documento técnico, porque precisamente en esa metodología sentipensante se escribe para que lo entienda todo el mundo. En ese sentido, no, no describo el marketing de una manera tan compleja, sino que la acompaño de un adjetivo que es responsable, porque creo que todos sabemos que es responsabilidad. Y el marketing responsable, que tampoco es un término que yo me inventé, sino que lo uso en este primer capítulo, habla de cuestionarnos primero antes de comunicar. Pero para cuestionarnos eso, debo entender antes. Por eso son los fundamentos. Debo entender conceptos, debo entender que hay que generar valor, debo saber qué es cliente, quiénes son, debo entender el valor real de mi territorio para poderlo llevar a un destino. Por eso el territorio marca el destino. Una cosa es un territorio y ahí en fundamentos se explica precisamente esa diferenciación entre qué es un territorio y qué es un destino. No, todos los territorios deben ser, deberían o tienen que ser un destino turístico, primero. Entonces, ahí se habla de eso para que la persona que lo lea, que esté en territorio, en una universidad, en un colegio, entienda esas palabras desde un principio y entienda que vamos hacia un marketing con responsabilidad, en donde lo primero que debo hacer es conocerme y primero que debo hacer es entender que cualquier palabra que yo suelte tiene impacto y yo debo asumir la responsabilidad, ¿sí? Buena o mala, de mi empresa o de mi destino cuando hablo de autoridades, ¿cierto? Pero es alrededor de eso, de entender que el territorio es el punto de partida y el destino es a donde quiero llegar. Pero solo bajo esos parámetros empiezo a comunicar. Antes no. Una de las peores cosas que uno puede hacer en términos de marketing
es empezar a comunicar sin saber primero esos conceptos básicos, ¿no? Esos, bueno, es que me toca morderme la lengua, Julián, porque si no termino contándolo, pero dejémoslo ahí. Turismo responsable es que yo asumo la responsabilidad de lo bueno o malo y que comunique, y por eso debo conocer muy bien cierta terminología y esos fundamentos del turismo y del marketing y branding, que es la otra palabrita que acompaña el libro. Muy bien. Está muy bien que tú no te puedes chiviar a ti mismo, pero yo me voy a dar el lujo de No, chiviar no, un poquito, sí, dale. diciendo otras frases, porque es que de verdad tiene unas frases muy bonitas y muy inteligentes el libro que me gustan mucho. Una, por ejemplo, de pronto puedes decir alguna cosa de ellas. Tiene una frase que dice: Sí, el valor de un destino habita tanto en lo que ocurre como, no tanto en lo que ocurre como en lo que logra despertar, o lo que logra despertar en los viajeros. ¿Qué quieres decir con eso? sí. Mira, vamos a llevarlo al ejemplo donde hubo ese punto de quiebre. He tenido la oportunidad de hacer rafting en el río Páez, en mi departamento del Huila, en el río Magdalena, en el Ponce, en el Suárez, en Santander. Pero hacer rafting en el río Pato, en San Vicente del Caguán, podría parecer una actividad más de diversión, porque me gusta. Por eso la visión va más allá, no es tanto por lo que muestra, ¿cierto? Sino por lo que hace sentir. Y precisamente esa frase está en este primer capítulo con todo el sentido. Y es que de ahí es donde nace ese sentimiento, esas ganas de escribir, mostrando que es más allá, y llevémoslo al mundo actual, de la foto en Instagram, más allá de ver la artesanía exhibida, más allá de los trajes que se ponen para bailar, es lo que está detrás, es ese sentimiento que despierta eso, el conocer la historia, eh, sus dolores, las cosas bonitas, su comportamiento comunitario. Y en el caso de San Vicente del Caguán, fue sentir que todos podíamos ir como uno solo para llegar con bien de un punto a otro, aun cuando en el pasado su pensamiento era diferente. Mm. Qué bonito, qué interesante. Y otra vez, la verdad es que yo quisiera que ese se le quedara grabada esta frase a quienes están aquí el día de hoy, porque realmente eso es lo que Colombia tiene para ofrecer. O sea, no es tanto la experiencia que ofrece, no es el rafting, no es el avistamiento de aves, no es el paseo en bicicleta, no es el senderismo, sino en lo que esas experiencias logran despertar en los viajeros, que hace que los viajes se vuelvan finalmente no solamente entretenimiento, sino transformación. Otra de las frases que encontré muy interesantes del libro es una que dice: un destino no es un punto en el mapa, es un relato vivo que necesita identidad para no perderse en el ruido. ¿Por qué escribiste? Esa, esa debería ir para los directores de turismo de las entidades gubernamentales. Y es que a veces creen que un destino es ese punto en el mapa, ¿no? Como que el destino es la misma división geográfica del territorio. Y resulta que no. Una cosa es el destino como palabra, ¿cierto? Que podría significar eso, al igual que territorio, ¿cierto? Como una delimitación administrativa. Pero la realidad es que cada espacio de ese territorio o ese destino tiene una identidad, y el reto de las autoridades, y llevémoslo a lo empresarial, el reto de la empresa es encontrar ese ADN, encontrar eh, esa, ese propósito, eso que me hace ni siquiera único, sino me hace auténtico, diferente, que tiene una narrativa con sentimiento, precisamente para generar lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Y no dejarlo solamente en una bonita fotografía. Es así. Y lo voy a hacer corto para poder tener más. Además, porque quiero algunas preguntas al final. Y yo sé que van a haber algunas, posiblemente.
No está muy bien. Entonces, bueno, pasemos como al segundo capítulo del libro, que habla sobre el tema de la estrategia y la planificación, como un elemento fundamental del marketing. Aquí te refieres a temas como el plan de marketing, por supuesto, el análisis de mercados, el análisis de la competencia, la segmentación. ¿Cuáles son, en tu entender, esos elementos esenciales o principales de un plan de marketing? Ok, bueno, vamos. Ahí ustedes están viendo que es secuencial. Lo primero son fundamentos. Lo segundo, lo que quiere dejar reflejado este capítulo, que también tiene 5 aprendizajes, es que es necesario planificar. Si no planificamos, es como salir a... Tenemos un dicho en Colombia, ¿no? Que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. No sé si nuestros amigos de México, Panamá y Argentina y de los otros países que nos escuchan tienen algo parecido, pero ya se podrán imaginar salir uno a la calle y al primer bus que pase, sin mirar nada, se suba uno. ¿Qué tal que lo lleve para tierra fría y yo esté preparado con chancletas para la playa? Entonces, eso habla de eso. Debemos entender antes de empezar a comunicar qué tengo para ofrecer y a quién le quiero hablar, pero definido en términos de estrategia. Entonces, para mí uno de los primeros pasos es hacer un diagnóstico interno. Con lo que ya sé en terminología, en conceptos que vienen del primer aprendizaje, del primer capítulo, empiezo a crear esa estrategia, pero ahí todavía no la estoy creando, que eso va más adelante, pero ya la empiezo a visualizar y empiezo a generar los insumos para crear esa estrategia. Los insumos es en una secuencia, primero, diagnosticarme y poder hacer un autodiagnóstico crítico, consciente y entender quién soy, qué me hace diferente, qué tengo para ofrecer. Y también quiero hacer aquí algo, una anotación, qué tengo para ofrecer y qué no quiero ofrecer. Es que estamos en la libertad de decir, esto yo no lo quiero mostrar. Y les voy a contar para responder y continuar. En Bahía Málaga tuve la fortuna en 2021 de participar en un proyecto de creación de marca turística en el Parque Regional Natural La Sierpe, que convoca 4 veredas, Isla Plata, Mangaña, Miramar y La Sierpe. Y hay un camino por el bosque, por la selva, entre La Sierpe y Miramar. Y antes de entrar al sendero, lo primero que nos dijeron es, vamos a pasar por nuestro cementerio, donde la mayoría que están ahí son nuestros mayores. Por favor, guardan sus cámaras y no vamos a parar, ni mucho menos tomar una foto. Entonces, como habitantes de un territorio, como empresarios, yo también tengo el derecho a decir a quién quiero en mi casa y qué le voy a mostrar y qué no le voy a mostrar. Es así de sencillo, como cuando ustedes reciben una visita de alguien en sus casas. Le muestra la sala, de pronto tiene algo que no está muy organizado y que por ahí no lo pasa. O de pronto hay algo que es muy sagrado y tampoco se lo quiere mostrar porque no es la persona indicada. Entonces, en los territorios debemos pensar en eso. Y cuando yo ya sé quién soy, ahí hay varias herramientas como hacer un DOPA y herramientas de diagnóstico. Empiezo a avanzar en entender a quién le voy a hablar, quién es esa demanda, quién está demandando lo que yo ofrezco, porque no todos son mis clientes, ¿cierto? Eso también lo debo tener claro. Que ahí es donde falla la comunicación, le hablo a todo el mundo y lo único que hago es generar ruido. Yo debo hablarle a quienes están alineados con mi oferta. Entonces, poco a poco, cuando yo sé quién soy, hacia dónde voy, para qué estoy comunicando, para qué quiero comunicar y a quién, entonces ya se empiezan a conectar otras cosas que es empezar a crear ese puente poco a poco para la estrategia de marketing que se habla más adelante. Bueno, muy bien. El tercer capítulo es una progresión de lo que acabas de mencionar y habla específicamente ya, digamos, de la promoción de la comunicación y de la visibilidad. Y ahí esto expone la visión tuya de la utilización de las diferentes herramientas o medios para desarrollar contenidos y promocionar.
Y valga la pena aquí contar una anécdota que yo también tengo con Arbey de hace años, en pleno COVID, cuando nos llegó la pandemia, que un día recibí un chat, siendo yo viceministro de Turismo, que Arbey me decía, oye, ¿tienes 2 minutos para una llamada? Y le dije, sí, claro. Entonces hablamos, nos ponemos en comunicación y me dice, es que yo tengo una idea y es que la gente está pues muy frustrada, muy aburrida con este tema del COVID, cerrados, o sea, estresados, angustiados, ansiosos. Y a mí se me ocurría que por qué no ponemos a la gente a hacer unos videos para que cuenten las historias de lo que están viviendo, digamos, en clave positiva de sus territorios, de sus fincas, de sus destinos, para poner a la gente a pensar para cuando nos recuperemos. Y pues me pareció una idea tan espectacular que inmediatamente le cogí la caña, montamos un proyecto muy lindo que se llama Colombia me inspira reimaginando el turismo, en donde efectivamente los empresarios se unieron o nos unimos todos también del sector público para crear comunidad y para pensar en clave positiva en un momento que era tan difícil. Yo creo que esa experiencia tiene que ver con este tema de la comunicación, de los diferentes formatos, de las diferentes herramientas. Según tú, Arbey, ¿cuáles son algunas de esas herramientas que tú crees que están siendo subutilizadas? Y lo mencionabas también al principio de esta conversación para la promoción turística. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles son las que mejor resultado dan? Cada empresa o cada destino tiene su particularidad, no solo de su oferta, sino de quien lo demanda. O sea, si yo estoy dirigido a los jóvenes, y sé que hoy por hoy los jóvenes usan redes sociales, puede que por ahí sea la vía de comunicación y esta sea la herramienta. Pero vamos a hablar seriamente en términos de territorios con dificultades que en muchas partes de Latinoamérica tienen. Y es que tenemos a veces baja conectividad, hay una ausencia de educación y capacitación en términos tecnológicos. Entonces, eso pasa a ser como un ideal, pero resulta que hay otro tipo de herramientas que funcionan muy bien y que son muy antiguas. Y, y para muchos de nosotros que vivimos en ciudad, pues puede que eso diga, todavía lo hace la gente en fin. O sea, hay desde perifoneo en un pueblo, ¿sí? Por ejemplo, una persona con una finca que hace un tour del café por allá arriba donde no hay señal, hace perifoneo y tiene un punto de información o tiene volantes y podemos hablar entonces para meter el tema mucho más consciente con papeles reciclables o incluso en el libro lo menciono porque hay unos ejemplos muy bonitos, incluso simplemente un flyer puesto, uno, donde se comunique al lugar a donde va la estación de Jeep o la estación de carros, pero que hay información, es que comunicar, hoy por hoy nos venden que comunicar es solo digital y están las ferias, las ruedas de negocios, las giras comerciales, las alianzas son supremamente importantes. Yo tengo operación en la montaña, pero hay un amigo hotelero, pues desde el hotel lo puede hacer incluso voz a voz. Entonces, en ese capítulo se habla específicamente de estas estrategias de promoción, comunicación y visibilidad, más como offline, ¿cierto? Más como face to face, cara a cara, persona a persona, viéndolo a los ojos. Una visita, una llamada, denme una cita, voy, llevo, hablo con él. Entonces, habla más desde esa parte de visibilidad, comunicación y promoción personalizada, donde además puedo expresar sentimientos, ¿no? Y es muy bonito. En este momento lo estoy viviendo aquí en Brasil. Tengo la oportunidad de estar en WPM, que termina mañana, y el ver la cara de la gente emocionada mostrando sus productos, y son actividades que se vienen haciendo hace muchos años en todos nuestros países, y no necesariamente son digitales, ¿cierto? Entonces, en este capítulo se habla de eso, y nunca se debe perder de vista, además porque, como decía, si mi cliente no está en redes sociales, la opción es ese tercer capítulo, y es las acciones que están por fuera de línea.
Sí, ese es el tercer capítulo y ahí esa es una perfecta introducción para el cuarto, porque el cuarto sí efectivamente habla del tema de digitalización y conversión. Y ahí te refieres a temas como la reputación en línea o el desarrollo de indicadores que permitan medir la efectividad, los resultados de las estrategias de comunicación. Es cierto que el tema del contacto personal, de otras formas de mercadeo personal, pues son fundamentales, pero aquí también en el libro, pues no desconoces el valor que tiene también el tema de digitalización y presencia en línea y sobre todo la construcción de una reputación de marca, digamos, de la empresa o negocio turístico, cualquiera que él sea. ¿Cómo se construye una reputación, una buena reputación en línea? Porque uno ve pues, que la mayoría de gente hace como cosas muy, muy parecidas y diferenciarse y tener una reputación que se destaque entre un universo muy grande, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, quería preguntar Ajá, esa reputación y también cuáles son algunos de los indicadores que permiten saber si estamos haciendo bien el trabajo de mercadeo o no. perfecto. Gracias, Julián. Es exactamente, ese cuarto capítulo habla, no me puedo quedar solo en lo offline, porque entonces estaría hablando de un libro que debió haberse publicado hace 20 años, ¿no? Cuando no teníamos conexión, o 30 años cuando no teníamos conexión a internet, entonces no podría ser diferente. Este cuarto capítulo habla de la importancia de la digitalización, eh, que también quiero aquí hacer el paréntesis, no necesariamente que tengo que hacer yo, puedo tener aliados que son los que comercializan y de cara a su cliente final hacen esa estrategia de marketing digital y yo me enfoco en mi operación, ¿cierto? Y en un contacto que hice presencial con ese operador o comercializador. Ese es un claro ejemplo. En temas de reputación, hoy por hoy tiene mucho valor. Antes decíamos que era, y ahí lo comento en el libro como una pequeña anécdota, algunos lo van a leer, y es, cuando yo iba de viaje llamaba a la tía que tenía plata, porque era la que paseaba, era la que viajaba, ya conocía, ya sabía dónde, ella ya había ido donde yo quería ir. Entonces uno llamaba a tía, voy para Cartagena, ¿cómo es la cosa? Y ella le decía a uno, mire, vaya, haga esto, quédese en tal hotel, ya le paso el teléfono, ta, ta, ta. Hoy esa reputación se fue a lo online. Y lo más importante de la gestión de la reputación, primero, pues, garantizar lo mínimo, que es un buen servicio y calidad. O sea, hoy por hoy eso no es un valor diferenciador. Es que si yo pago para un servicio, lo mínimo que usted me debe dar a mí es calidad y servicio. Parta de ahí. De ahí para allá empezamos a construir la experiencia. Pero lo que sigue es cómo hago que este buen servicio, esa calidad y la experiencia vivida se traduzca a un comentario que mejore mi reputación. Entonces, lo primero, trabajar en eso, en un buen servicio, calidad, pero en términos de tener un comentario, pues, por ejemplo, poner puntos de contacto eh, para, para el comentario, códigos QRs, mensajes, eh, casi siempre no, siempre tenemos un contacto del cliente, sea un teléfono, o le podemos mandar un WhatsApp, o sea un correo electrónico y le podemos mandar un mensaje escrito agradeciendo su visita, incluso mencionándolo con nombre propio para hacerlo personalizado y solicitando de una forma agradable pues este comentario puesto, sin ponerlo difícil, de una vez el enlace a donde debe ir a comentar. Ahí menciono varias páginas que ayudan a eso. Una hoy vital y es indispensable, es decir, yo no consigo un negocio que no lo tenga hoy, y es un perfil de Google, ¿cierto? O sea, deben tener un perfil de Google por chiquito o grande que sea el negocio, pero no es abrirlo y ya, poner un punto en el mapa, es llevar comentarios allí, responderlos, Julián, sí que fallamos en responder, es que no respondemos, pasa que no respondemos, y cuando respondemos solo los buenos, no respondemos los malos, o no respondemos los neutros. Eso es como si a recepción, yo fuera el recepcionista y viniera el cliente y me dijera, no, anoche dormí muy mal, hubo mucho ruido, había mosquitos, un olor a humedad, y yo como recepcionista guardara silencio, no dijera nada,
y el cliente, sin decir ya nada más de la piedra, te vuelve y te va. Pues eso pasa en el mundo digital, que el cliente se desahoga porque pasó una mala noche y el propietario del establecimiento no respondió. ¿Qué hizo? Guardó silencio y eso es lo peor, porque cuando yo voy a mirar un perfil, y no estoy diciendo que voy a tener todo el 100% con 5 estrellas, pues esas estrellas que estén mal, esas 1, 2, 3, que es medio, tengan una respuesta, porque me dejan el mensaje a mí como viajero, tiene una empresa que responde. O sea, hay una persona atrás respondiendo y agradece el comentario y dice que va a mejorar, que va a dar solución. Entonces, me genera confianza ese más que aquel que tiene 100 comentarios, 5 estrellas y no responde ninguno. A mí me daría desconfianza. ¿Será que compró los comentarios? Porque es que nadie le responde a la gente. Entonces, es de ahí, es saberlo solicitar, pedirlo, ¿cierto? Ponerla fácil para que lo hagan y responder. Debemos responder los comentarios. Mínimo en Google Profile, pero también podemos tenerlo en TripAdvisor y si manejo otras, pues darle una buena gestión para que la reputación suba, mejore, porque el mundo digital se mueve ahí. Ujú. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta sobre el capítulo 5, que es el que nos queda haciendo falta, pero quisiera invitar a los participantes, bien sea a escribir sus preguntas en el chat de esta videollamada, o si alguien quiere pues levantar la mano, hacer una pregunta. Agradezco que las preguntas sean muy puntuales, que no se vuelvan intervenciones largas, pero si alguien quiere hacerlo de manera verbal, pues también invitarlos a hacerlo. Hago la última pregunta y abrimos ese espacio también para que quienes quieran participar lo hagan. El último capítulo se refiere al tema del posicionamiento y la sostenibilidad en el tiempo, y ahí hablas de diferentes temas, como por ejemplo la arquitectura territorial, el tema de gobernanza turística, el tema de la colaboración, y finalmente hablas también del tema del legado. Una de las dificultades que yo siempre he creído que tenemos en Colombia para ser más articulados y trabajar de mejor manera en torno al tema turístico es la dificultad de una colaboración más efectiva entre los empresarios, entre el sector público y el sector privado, entre los actores del sector público también. ¿Cuáles crees tú que son esos obstáculos principales a la colaboración efectiva que nos permita trabajar, digamos, de una manera más articulada y con un propósito común? Y atado a esa pregunta también quisiera preguntarte cuál es el legado que tú crees que cada empresario de turismo puede y debe dejar en los territorios en los que trabaja. Ok, vamos con la primera. Eh, el tema de gobernanza es compleja porque pues somos seres humanos detrás de empresas, ¿no? Y detrás de organizaciones, de instituciones públicas y demás. Yéndonos por lo básico, por ejemplo, los criterios de sostenibilidad del Consejo Global de Turismo Sostenible habla de los criterios gobernanza hasta ahí, ¿cierto? Y ya tenemos el resto que casi todos conocemos, que es de la parte socioeconómica, cultura y ambiental. La gobernanza es crucial porque yo debo construir, no, es decir, a veces confundimos, y aquí quiero hacer me atravesó la cabeza, gobierno. Debemos diferenciar, una cosa es gobierno y otra cosa es gobernanza, ¿cierto? Gobiernos, los que elegimos y demás. Gobernanza es, somos primero nosotros. Entonces, una de las principales dificultades es, como en todos los equipos, por ejemplo, una asamblea de asociación, en una junta directiva, pues igual en el tema de gobernanza, es la comunicación. Yo creo que una clave es entender que lo que se piense construir desde la gobernanza debe tener una buena comunicación poniendo todo sobre la mesa. Lo que me gusta y no me gusta, con respeto, pero con criterio. No solo implanto mi palabra porque así lo pienso, sino con un criterio y con mucho respeto. Eso es crucial. Lo segundo es encontrar puntos medios, que nos cuesta, Julián, pues nos cuesta en la vida, ahora con desconocidos,
que simplemente tenemos o queremos llegar a algo, pero somos desconocidos en última, pues es mucho más complejo llegar a puntos intermedios. Pero en ese capítulo lo narro en el sentido más profundo, en el sentido de que entendamos que una decisión mal tomada entre todos nos afecta y por eso debemos buscar lo mejor para el bien común del territorio, pensando en que esas decisiones, por supuesto, traigan clientes que resuenen con nuestra oferta. Por el otro lado, tú decías el legado. Pues el legado que puede dejar cada uno de ustedes como empresario está estrictamente relacionado con el propósito. Mira que nos vamos como por allá atrás. Primero entender quién soy y para quién quiero ser, para quién es lo que yo estoy haciendo. O sea, quién va a disfrutar, quién va a sentir ese esfuerzo que yo estoy teniendo en mi empresa o en mi destino. Y ahí, cuando yo entiendo ese propósito, lo conecto con el legado. Cuando no hay propósito, difícilmente llego a un legado. Porque pues, como para dónde voy si no tengo propósito, ¿cierto? Y no estoy hablando de metas. O sea, yo puedo tener muchas, pero el propósito es uno superior. Y el legado ocurre cuando siento que ese propósito definitivamente ahí, en este momento, estoy disfrutando y me están pagando por lo que estoy haciendo. Hay un ejemplo muy lindo en el tema del legado, que es precisamente con las comunidades de Bahía Málaga, que esa sí no la voy a chiviar porque es muy especial para mí, y entonces sí se la tienen que leer, pero de verdad que lo deja clarito que es legado, porque es entender que nuestra cultura puede perdurar en el tiempo, que nuestra naturaleza la van a poder disfrutar nuestros hijos o los hijos de otras personas y los nietos y demás, y que nosotros solamente estamos de paso. Así de simple. Bueno, muy bien. Eso me hace pensar que el turismo no solamente lo debemos ver como un fin en sí mismo, pues claro que también lo es una oportunidad de negocios para cada empresario y demás, Sí. sino es un vehículo para un fin ulterior, que es un legado en términos de impacto comunitario y ambiental. Bueno, voy a pasar aquí a leer las preguntas que han surgido. Cindy Perfecto. pregunta: hola, buenas tardes. ¿En tu libro hablas sobre el turismo regenerativo? Mira que es otra parte muy importante al principio, en la introducción. Quien lea la introducción se va a dar cuenta que yo no estoy peleando con conceptos, Julián. Creo que a veces el poder encasillar qué es sostenible y qué es regenerativo no nos permite avanzar. Y lo que yo he entendido en el ejercicio, porque aquí no estoy hablando de un libro técnico con fundamento técnico, pero es un libro que se ha vivido. O sea, con la experiencia lo he podido desarrollar. Y en ese sentido, van de la mano el turismo sostenible y regenerativo, con sus particularidades. Por eso cuando en el libro hablo de turismo, estoy haciendo referencia a ese turismo, al que va de la mano, sostenible y regenerativo. No, no hay un concepto teórico para definir el turismo sostenible y regenerativo en el libro. Simplemente hablo de que debemos revitalizar la cultura, que debemos trabajar porque la naturaleza sea mejor y que el impacto que yo genero, porque siempre genero impacto, tengan ustedes eso claro, siempre genero impacto, que el impacto sea el menor posible, pero ojalá, y ahí es donde mete la regeneración, pueda tener acciones para que ese impacto sea un positivo neto, es decir, que mejore las condiciones y no neutro, sino que mejore las condiciones. Mire que ahí estoy hablando de las diferencias entre sostenible y regenerativo, pero no es un libro para debatir sobre los dos términos. Por eso, y ahí tú te acordarás, Julián, cuando te consulté para poner el subtítulo, la primera versión era Marketing y Branding Turístico para el Turismo Sostenible y Regenerativo. Aquí les boto esa chiva. Y resulta que dije, ¿y por qué tengo que encasillarlo? Si yo quiero que un superhotel también lo lea y entienda desde otra visión, que aun cuando él haga un modelo moderno de explotación, hay quienes estamos pensando diferente para cuidar, conectar y transformar.
y que él lo puede hacer, aunque él no esté en este momento dentro del marco de la sostenibilidad y la regeneración, y con pequeñas acciones lo podría lograr. Entonces, no quise encasillarlo ahí, y este libro habla para cuidar, conectar y transformar cualquier tipología de turismo en cualquier modelo de desarrollo que podamos hablar. Súper, gracias, Arbey. La siguiente pregunta es de Nature Tours and Adventure y dice, ¿qué cree que le falta al turismo en Colombia en términos de planificación turística para que haya una mejor gestión y posicionamiento del sector? Julián, que sabe harto de eso, debería contestar la pregunta, pero, pero nos falta simplemente trabajar. Estamos llenos de manuales, Julián, ¿cierto? Tenemos políticas, hoy hay criterios internacionales, hoy hay entes certificadores, hoy hay mucha literatura al respecto. Es decir, no podemos decir que por falta de información no podemos planificar. Realmente lo que falta es voluntad, como en muchas cosas, voluntad política, si estamos hablando desde la parte gubernamental. Y desde nuestras empresas, entender todo esto para poder tomar acción. Yo en el libro hablo mucho de eso. Hay que tomar acción, mis queridos empresarios y personas que están conectadas de diferentes partes de Latinoamérica. Hay que tomar acción. Y no estoy hablando de invertir millonadas de dinero y hacer cosas locas. Pequeñas acciones, poco a poco. Ahora, si tienen el dinero para tomar acciones grandes, háganlo libremente. Pero lo que nos falta es tomar acción y aplicar estos, pues estos manuales y todo lo que existe hoy por hoy para planificar. Digamos, no hay que inventar nada. De acuerdo. Yo a eso le sumaría simplemente que no existe una muralla china que separe lo público de lo privado. Ajá. Un espacio permeable y hay una responsabilidad muy grande pública de los privados también. Entonces no es solamente decir, es que el gobierno, la autoridad, no, es que somos actores públicos, los privados también somos actores públicos, así no tengamos responsabilidades de cargos públicos por el estilo. Claro, y ahí entra la palabra gobernanza precisamente también. Si yo estoy organizado en mi empresa con otros empresarios, ahí donde juega un papel importante ACOTUR, como Asociación Colombiana de Turismo Responsable. Eso es un proceso de gobernanza en donde si un mandatario toma una decisión mal tomada sin consultar a quienes afecta, pues entra este gremio con su poder de gobernanza a exigir respuestas por lo menos. Entonces, y en el libro lo digo también en la introducción, cuando yo hablo de empresa o destino, estoy hablando primero de destino porque el destino lo componen todos. ¿Y quiénes lo componen? Estado, actores comunitarios, empresas, guías, en general. Así es. Gracias, Julián, por ese aporte. Bueno, muy bien. Lina Mejía pregunta, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué importancia tiene la inclusión de las comunidades locales en la creación de una marca destino? Toda. ¿Cómo es posible ofertar un destino que desconoce a su propio habitante, a su propio territorio, a su cultura, a su naturaleza, a lo que quiere representar? Hemos visto muchos ejemplos de marcas mal manejadas precisamente porque se crean desde un escritorio, desde un imaginario de alguien que sabe mucho, pensando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede ser odioso, pero que se me viene a la cabeza así de manera loca. Yo soy del departamento del Huila y al sur tenemos uno de los centros arqueológicos más importantes de Colombia y Latinoamérica, que es San Agustín, el Parque Arqueológico de San Agustín. Y yo podría, como gobierno departamental, crear una campaña para atraer turistas desde el escritorio, simplemente tomando esa visión de lo que es un monolito de los que están exhibidos allá en el parque. Pero ¿será que eso representa realmente, o eso es lo que quieren, se ve representado más bien el habitante del territorio frente a ese tipo de publicidad, frente a ese tipo de comunicación? No, no se puede desconocer a la comunidad, no se puede desconocer el patrimonio, voy a poner en términos técnicos, no se puede desconocer el patrimonio cultural ni natural
y mucho menos a sus habitantes. No lo concibo. En el libro queda claro eso. Ujú. Ok. Tess BG hace una pregunta igual a la que acabo de hacer, no voy a repetir esa, más adelante tiene otra, ya la voy a hacer. Él dice, ¿cuál considera la barrera más difícil para que un destino decida priorizar la propuesta de valor de identidad e interpretación del patrimonio sobre el volumen de visitantes? ¿Me la repites nuevamente, por favor? La primera parte. ¿Cuál considera es la barrera más difícil para que un destino decida priorizar la propuesta de valor de identidad e interpretación del patrimonio sobre el volumen de visitantes? Bueno, yo pienso que la barrera más difícil es entenderlo, y es entender que yo, de acuerdo a mi estrategia, podría tener menos gente que aporten más valor, y no hablo precisamente de dinero, otro tipo de valores, ¿cierto? Un valor representado en el respeto, en la visita consciente, en la conexión con el territorio y con los habitantes. Y eso mismo, esta demanda que puede ser menor, puede generar mucho más valor y mucho menos impacto, incluso volverlo un impacto positivo neto, que si yo llevo un montón de gente inconsciente. Yo creo que la barrera está en la conciencia, y es tener conciencia de cuál es el impacto de miles de personas en mi territorio versus menos personas con productos más estructurados y con algo que a veces se nos olvida, y es la diversificación de la oferta y la redistribución de esa demanda. Y es que no basemos todo nuestro atractivo en una sola cosa, sino que puedan haber diferentes ofertas que complementen y que permitan, si bien recibir mucha gente, que pueda haber un flujo, porque eso además genera un impacto económico mucho más fuerte en toda la cadena de valor del territorio. Pienso que es eso, pero hay que ser conscientes, esa es la primera barrera. Lo que pasa es que si lo hablamos en términos de autoridades, pues a veces no hay esa conciencia. Dice una amiga, cuando habla del sentido común, porque también está ahí presente, el sentido común es el menos común de los sentidos, infortunadamente. Entonces, hay que pensarlo y estar ahí. Debemos estar ahí como prestadores de servicios para exigir, para preguntar, para solicitar respuestas y, lógicamente, para aportar y trabajar. Porque también pasa algo, Julián, y es que muchas autoridades de instituciones gubernamentales pues no tienen el conocimiento, y el empresario debe estar ahí para acompañar también y para aportar su conocimiento. Debe abrirse los espacios, pero debe estar ahí precisamente para ayudar a esa conciencia que es necesaria. Ujú. Súper. Bueno, voy a cerrar el espacio para preguntas nuevas. Voy a acabar de leer las que están aquí, pero digamos que cerremos el espacio, que estamos llegando ya a completar la hora que estaba prevista para este conversatorio. Pero Sostenibilidad Guaya pregunta, en términos de certificaciones, ¿cuáles considera imperativas? En términos de... Certificaciones, me imagino que son certificaciones Sí. de sostenibilidad, de Ajá, otras. sí, sí. Pues hay varias. Por ejemplo, en Latinoamérica funciona, me corregirás, Julián, porfa, y ahí te lo pido, pero entes certificadores, por ejemplo, del GSTC, y les recuerdo a los que están presentes, Julián hace parte del comité del GSTC, ¿cierto, Julián? Si no me equivoco. Sí, del GSTC. Entonces, pero entes certificadores bajo los criterios del GSTC para destinos, hay uno que es Green Destination, que es muy conocido en Latinoamérica y que hace un trabajo muy interesante. Para empresas, y me corrige, no sé si destinos también, Turcer, ¿cierto? Que es una empresa alemana que tiene representación de una persona, no recuerdo si es peruana o colombiana, que es Ángela, para Latinoamérica, y tiene algunos asesores también. Acotur tiene a un asesor de Turcer en Colombia. Y no sé, ¿tú me podrías recordar alguno más, Julián? Por ahora solo me acuerdo de esos dos, Turcer y Green Destination.
Sí, pues GSTC tiene también una certificación, por supuesto, que es, pues, que es muy reconocida, pero pues hay muchas. Aquí lo importante es pues, tener una certificación que realmente pues, sea seria, responsable. Hay varias opciones, pero que sea responsable en el sentido de que realmente haya un estándar al cual referirse y no simplemente algo que termine siendo algo pues, más decorativo, fácil de cumplir, pero que no tiene ninguna seriedad. Pero hay de dónde escoger. Bien, bien. Los invito a que entren a la página de GSTC. Ahí Sí. están los entes certificadores de cada país bajo los criterios de sostenibilidad. Y si ustedes quieren saber cuáles son los criterios, en la página del GSTC lo pueden descargar. Hay criterios de sostenibilidad para la industria, en donde están los hoteles y las operadoras, para destinos, y el último, cruceros y más. ¿Me falta alguno, Julián? No, estamos ahí, esos Sí, 5. así es. Así es. Sí, gratis, los descargan, con eso los van estudiando los criterios. Quiero, antes de seguir, Julián, y le pido a Jamie que me ayude a estar lista, porque ahorita vamos a anunciar el precio de lanzamiento del libro. El libro en este momento se está imprimiendo en la ciudad de Medellín. Yo me traje aquí para Sao Paulo unas unidades porque los puse a correr, precisamente porque dije, voy para Sao Paulo a la presentación del libro, así que necesito libros. Y me sacaron unas unidades para traer, pero la cantidad grande se está imprimiendo en este momento. Entonces, tengo un precio muy especial para que ustedes puedan adquirirlo. Así que, se alista Jamie ahorita, no sé si ya lo puso, pero ya vamos a hablar del precio. Dale, Julián. Bueno, no, entonces hago una última pregunta de Juan Carlos Camargo, que dice: buenas tardes, felicitaciones. ¿Cómo ve esta nueva tendencia de un mercado en su mayoría de mayores de 60 años y cómo se va a enfocar los destinos y actividades hacia este público? Gracias. Bien, muy buena pregunta. Ya la cifra lo están mostrando. Nos estamos quedando con países que van envejeciendo. Ya no son las mismas familias que tenían mínimo 10 hijos. Mi abuela materna, no, paterna, tuvo 13. Mi papá y 12 más. La familia de mi esposa, mi suegro, ellos también fueron un combo por encima de 10. Hoy estamos hablando de máximo 2 y cada vez tiende a menos jóvenes, menos niños, 0 o 1. Eso está haciendo que nuestra población se envejezca. Y una de las tendencias precisamente es ese turismo para personas, para adulto mayor. Aquí juega un papel supremamente importante el tema de accesibilidad e inclusión. Antes de, por ejemplo, montar un hotel de cero, entender que incluso, vuelvo y lo digo, todo está dado, no hay que inventarse nada. Hoy desde Onoturismo existe el manual de buenas prácticas para el turismo para todo, accesibilidad e inclusión, en donde incluso hay diseños de cómo, las directrices de cómo diseñar una rampa, ángulos que debe tener, distancias entre un descanso y otro, altura de las barandas. O sea, hoy existen manuales de accesibilidad y creo que eso es muy importante precisamente porque tiende hacia allá. Y en la creación de experiencias, pues ponernos en los zapatos de las otras personas y entender sus necesidades especiales, porque la accesibilidad no es únicamente para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, es para aquellas personas que requieren o que necesitan o tienen esas necesidades especiales. Una madre con un bebé, por ejemplo, necesitan andar en un coche y resulta que hay 5 escalones para entrar al hotel y ella acaba de parir o parió hace unos meses y tiene que cargarse el carro para poderlo subir. Entonces, hay que empezar a pensar en eso, tema de accesibilidad en los baños, cuidados, ¿no? Los cuidados que deben tener, la mitigación de riesgos es extremadamente importante en nuestra industria, para todas las personas, pero ni hablar de las personas de la tercera edad. Entonces,
Los invito a que miren los manuales que existen en sus países, que casi todos se han armonizado de acuerdo al Manual Internacional de Onoturismo. Ujú. Súper. Bueno, la última, y aquí que me parece una pregunta importante, también es Bien. de ESBG, y que dice, ¿cómo podemos medir el éxito de la campaña de marketing de destino si el objetivo final no es solo la llegada de turistas, sino el bienestar de la comunidad? Uy, claro. Los indicadores son importantes y gracias por traer el tema porque no lo habíamos hablado. Aquí hablo de eso, ¿cierto? Los famosos KPI, ¿cierto? Key Performance Indicators, indicadores importantes, y casi todos se miden desde el número de llegadas. Si ustedes ven las noticias cuando los países se soplan diciendo que recibimos este año 10 millones más que el año anterior, pues realmente, ¿cuál es el impacto de esos 10 millones más que el año anterior? Entonces, en el libro se plantea también el crear nuestros propios indicadores como empresarios, indicadores de bienestar, ¿cierto? Indicadores de impacto en la naturaleza. Si yo en mi finca, yo puedo dar, miren, les puedo dar un indicador ejemplo de mi propio proyecto que junto a Elizabeth lideramos, que es la Unión Coffee Farm. Hace 8 años compramos la finca, somos amantes de las aves. Era una finca que producía café de manera convencional, con químicos hasta más no poder. Y durante los 2017, 18, 19, justo antes de pandemia, esos 3 años y algo, no registramos más de 30 especies de aves en la finca, porque no había comida, solo había café y ningún pájaro come café, ninguno. Cuando nosotros empezamos a sembrar desde que llegamos, pues los arbolitos empezaron a crecer como en el año 4, en el año 5, y empezamos a darnos cuenta que cada árbol con su fruta atraía un ave diferente. Les voy a decir, en 8 años tenemos 124 especies de aves registradas al día de hoy, y cada vez que un árbol da fruta aparece un pájaro nuevo. Y eso no es un indicador que va en son del dinero, sino del bienestar ambiental. Pero, ¿cómo les parece que si lo comunico bien, voy a atraer a aquellos a los que les gustan las aves? O sea, no solo el café, sino que se van a sentir súper cómodos leyéndose un libro en el corredor mientras ven los árboles comer plátano y pasear por enfrente de su cara. O sea que si lo comunico bien, en última, ¿cuál es la consecuencia? La venta, el dinero, el mejorar la reputación, el voz a voz. Y entonces empiezan a mejorar también los indicadores alrededor de los ingresos, de las ventas, los números que nos gustan. Pero primero tuve una acción basada en otros indicadores. Entonces es eso. Aquí hablo de los indicadores de bienestar. Van más allá de simplemente los números de entradas o ventas que tengo al año. Bueno, súper. Bueno, yo creo que con esto vamos Bien. llegando al final de este conversatorio. Nuevamente, Arbey, muchas felicitaciones por haberte medido a ese reto de escribir un libro. Aquí de pronto invitar a todo el mundo que sienta esa necesidad, esa curiosidad de aportar, pues ojalá pudiéramos escribir aquí, hay 59 personas conectadas, 59 libros sobre los diferentes temas de turismo para nutrir el conocimiento y enriquecer todas estas conversaciones. Así que un aplauso para ti, Arbey, de verdad felicitaciones, la mejor el lanzamiento. Muchas gracias. Esperamos que salga ya rápido del horno las copias impresas y demás y de verdad que tengamos la oportunidad de aprovechar tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu calidad humana y tu forma especial de ser en beneficio del turismo en Colombia. Muchas gracias a todos los asistentes y especialmente a No se me vayan todavía porque ya les voy a hablar de lo último que es la venta. Queda en tus manos, Arbey. Julián, muchísimas gracias a ti por la compañía y por el apoyo tan enorme de tener tu prólogo aquí en este libro. Estoy feliz de que hayas aportado, que sigas aportando aún estando fuera del cargo que tenías y de verdad agradecerte por todo lo que hiciste desde USAID, que dejaste también un legado con todo el tema de Colombia Morfosis, de Destino Naturaleza, todas esas cosas lindas que se hicieron desde USAID. Miren, este libro
lo van a poder conseguir. Jamie ya nos va a poner ahí un mensaje. Yo quiero seguir la conversación, porque aquí nos quedamos cortos. Van a tener un enlace donde van a poder ver, por ejemplo, a nuestros amigos de México, Argentina, Panamá, Chile, van a poder comprar el libro por Amazon. O sea, todo lo internacional por Amazon, físico, se compra y les llega a su casa. A nivel nacional, por fuera de Pereira, porque Pereira tiene otro, por fuera de Pereira, lo van a comprar por Mercado Libre. Y ustedes preguntarán, ¿por qué por Mercado Libre? Porque Mercado Libre hoy por hoy tiene una cadena de distribución buenísima y venderlo por Mercado Libre me permite reducir el costo de envío al 50%. Entonces puedo venderles el libro a ustedes a 54.000 pesos colombianos e incrementarle tan solo 10, 14.000 pesos o algo así de envío y no lo que realmente cuesta enviar el libro. Y para quienes están en Pereira, como se los puedo pasar personalmente, cuesta 54.000 pesos. Ahí en la información que tienen está un enlace al Linktree y ahí van a mirar si es internacional, cliquean, si es nacional, cliquean, si es Pereira, te dan y ahí tienen toda la información. En el flyer hay un número de teléfono, si no estoy mal, o se quitó, yo no me acuerdo si ahí está. Pero es para que sigan hablando, sigamos hablando. Hay un grupo que estoy creando de todos los que compran el libro precisamente para que la conversación continúe, porque lo que quiero es simplemente acompañar a muchos de ustedes en ese camino. Esto no termina aquí, y en el libro lo finalizo precisamente diciendo eso. Dice algo así como, y por fortuna, esto no termina aquí, la conversación continúa. Porque debemos construir entre todos pues, una Latinoamérica realmente para nosotros, principalmente para quienes habitamos del territorio, y que no se nos desdibuje, porque ofrecemos cosas diferentes al resto del mundo. Muchas gracias a todos los que me acompañaron, nos acompañaron. Gracias a Cotur nuevamente por el apoyo, por brindarnos este espacio. Esto va a quedar grabado si alguien en algún momento quiere pegarle una revisadita. Me pueden contactar al WhatsApp que está ahí y quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Que viva el turismo bien hecho. Bueno, Muchas gracias, Arbey. buenas. Bueno, con esto vamos a dar el cierre a este espacio. Julián, muchas gracias por invitarnos a la conversación. Arbey, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu mirada y este trabajo tan valioso. A todas las personas que nos acompañaron hoy, gracias por estar aquí y por ser parte de esta conversación. Si tienen preguntas, si quieren profundizar alguno de los temas mencionados, como lo dijo Arbey, pueden escribirnos y con gusto buscamos la manera de ampliar este diálogo en otro espacio. Por supuesto, quedan todos invitados a seguir conectando con esta iniciativa, acercarse a la obra y continuar con la reflexión. Les enviamos un abrazo grande, gracias nuevamente por su tiempo y por seguir tejiendo comunidad con nosotros. Y que tengan una excelente tarde. Chao, chao, muchas gracias.